Buenas tardes, primer año. Bueno, vamos a ver hoy factoreo de un número. Bien, como concepto, factorear un número es expresarlo en producto, o sea, multiplicación de factores primos. O sea, expresar un número como multiplicación de números primos, para hablarlo en idioma más entendible. Bien. Recordemos que los números primos son el 2, empezando de los más pequeños, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Pero seguramente vamos a estar manejándonos con estos primeros números para factorear el tipo de números que vamos a estar viendo. Bien, una de las formas de hacer un factoreo, de realizar un factoreo, es mediante un diagrama de árbol. Y la otra forma es mediante divisiones sucesivas o varias divisiones, para que se entienda. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el número 12, primero por el diagrama de árbol y después por las divisiones. Bien, lo que vamos a buscar primero es el número 12 en la tabla de multiplicar, ¿dónde aparece? Por ejemplo, el 12 aparece, si uno va en la tabla del 2, el 2 por 6. Ahí aparece el número 12. Entonces ya sabemos que 2 por 6 es 12. Y es lo que vamos a utilizar. 2 multiplicado por 6. Y después, el paso siguiente es avanzar un paso más, tratando de ver qué número lo podemos volver a descomponer. El número 2 ya no lo voy a poder descomponer porque ya llega al número primo. Y los números primos no se pueden descomponer. Recuerden que un número primo tiene como únicos divisores al 1 y a sí mismo. Entonces ya no lo podemos descomponer. Sería 2 por 1 y entonces es algo totalmente absurdo. Pero el 6 sí lo puedo volver a descomponer de manera tal que sea 2 por 3 o 3 por 2. Es lo mismo. Y ahí otra vez encontré los números primos de manera tal que mi diagrama de árbol se termina aquí. Y esto quiere decir 2 por 2 por 3. Y 2 por 2 lo podemos expresar como 2 al cuadrado multiplicado por 3. Esto que encontramos acá es igual a 12. Encontramos una expresión equivalente, factoreada, que no dice 12, pero que también vale 12. Porque si uno hace 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Entonces, así factoreamos por medio del diagrama de árbol, que es muy útil, es muy útil para números. Chicos, es número. Eh, es, es útil para números pequeños. La otra forma es divisiones, que también es muy utilizada, y diría que es la más utilizada, pero bueno, depende del gusto de cada uno. El número 12 lo vamos a empezar a dividir primeramente por el número 2, que es el más pequeño de los números primos. Y aparte el 12 es divisible por 2, porque termina el número par. Para esto vamos a tener que utilizar los criterios de divisibilidad. Bien, 12 dividido 2, esto da 6. A 6 lo puedo seguir dividiendo por 2, así que voy a continuar dividiéndolo por 2. Esto da 3, y al 3 ya no lo puedo dividir por 2, porque el 3 no es divisible por 2. De hecho, el 2 no es divisor de 3, para que se entienda. Entonces voy a tener que pasar al próximo número primo, a ver si puedo, que es el 3. Y de hecho, como el 3 es divisor de 3, ahí puedo realizar la división. 3 dividido 3 es 1, y ahí termina mi factoreo. Esto va a ser 2 por 2 por 3. Acá encontré los números, los factores primos que van a estar multiplicados entre sí. Esto va a ser 2 por 2 por 3. Y nuevamente encuentro que 2 por 2 lo puedo expresar como 2 al cuadrado multiplicado por 3. Eso también es 12. Así que ya encontré, ya sea por el diagrama de árbol o ya sea por divisiones sucesivas, encontré el factoreo del número 12. Bien, vamos a ver otro número. Lo vamos a hacer por divisiones sucesivas, que es el método que más vamos a estar utilizando. Pero ambos son válidos. Vamos a ver otro número como otro ejemplo. Por ejemplo, el número 300. Un número cualquiera agarro.
El número 300 es divisible por 2 porque termina en 0. Sería divisible por 5 también. Pero primero vamos a ir por el número primo más chico, que es 2. 300 dividido 2, esto da 150. 150 lo puedo seguir dividiendo por 2, esto da 75. 75 ya no lo puedo dividir por 2, pero sí lo puedo dividir por 3, porque 75 es divisible por 3. Recuerden el criterio de divisibilidad y van a verificarlo. Y esto da 25, y 25 ya no es divisible por 3, pero sí es divisible por 5. ¿Por qué pasó del 3 al 5? Porque estoy dividiendo por números primos. Recuerden que el 4 no es un número primo, entonces directamente paso al 5. Bien, 25 dividido 5, esto es 5, y 5 dividido 5, esto es 1. Ahí terminó mi factoreo. Esto va a quedar 2 por 2 por 3 por 5 por 5. 2 por 2 por 3 por 5 por 5. Y recuerden que 2 por 2 va a ser 2 al cuadrado por 3, y 5 por 5 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Siempre tengo que tratar de expresar de la forma más abreviada posible. Entonces, el número 300 es factoreado, correctamente factoreado, será 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Eso vale 300. Si uno quiere verificar, hace la multiplicación, 4 por 3 12, 12 por 5 es 60, y 60 por 5 es 300. Uno hace 2 por 2 por 3 por 5 por 5, eso te va a volver a dar 300, para verificar que lo que hicimos esté correctamente factoreado, si uno quiere verificarlo. Si vos me lo multiplicás y te da otro número que no es 300, en alguno te equivocaste. Bien, continuamos. Bien, ahora vamos a ver el MCM, o también llamado mínimo común múltiplo. O, como dicen los libros, múltiplo común menor, pero es lo mismo. Las abreviaturas, lo podemos llegar a decir MCM, ya sabemos que estamos hablando del mínimo común múltiplo entre dos o más números. Vamos a empezar entre dos. Bien, hay dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo entre dos números o tres o más de dos números. 2, 3, 4, 5 números diferentes. La forma más fácil y más simple cuando estamos hablando de números pequeños es ir a la tabla del 2, ir a la tabla del 6 y ver dónde encontramos el primer número que se repite en ambas tablas, el más pequeño. Porque como es el menor de los múltiplos que tienen en común, entonces va a ser el número más chico. Por ejemplo, en la tabla del 2 tenemos 2 por 1 2, 2 por 2 4, 2 por 3 6, y 2 por 4 8, y ahí seguiría 10. Y en la tabla del 6, ya el primer número que tenemos es 6, porque el segundo es 6 por 2 12, y vean que el 6 es el número que se repite en ambas tablas. Entonces, el MCM entre 2 y 6 es 6. Vamos a ver otro ejemplo con números pequeños. Y ahora vamos a ver una regla que nos va a permitir encontrar el mínimo común múltiplo entre números un poquito más grandes. Porque en números más grandes ya la tabla se nos empieza a complicar. Por ejemplo, 3 y 4. Entre 3 y 4 voy a ir a la tabla del 3. 3 por 1 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9, 3 por 4 12. Y 4 por 1 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12. Ahí encontré el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. El mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. Bien, vamos a ver ahora la regla práctica, que eso sí nos va a servir. Y vamos a tener que usar el factoreo, que para eso aprendimos a factorear. Ahora vamos a empezar a utilizarlo. Bien, por ejemplo, y esto sirve para ya números ya bastante más grandes, pero vamos a ir con numeritos un poquito más grandes, pero no tan grandes, pero esta regla sirve para todos los números posibles. Bien, por ejemplo, entre 8 y 12, ya tendría que ir a la tabla del 8. 8 por 1 8, 8 por 2 24, 8 por 2 16, 8 por 3 8 por 3 24, 8 por 4 32. Bien,
Y en la tabla del 12, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24. Yo ya sé que el MCM entre estos dos es 24. Pero vamos a aplicar la regla práctica y ahora vamos a ver incluso numeritos un poquito más grandes. Bien. Vamos a factorear. Así que tenemos que tener muy canchero el tema del factoreo. Vamos a dividir por 2. 8 dividido 2, eso es 4. 4 dividido 2, eso es 2. Y 2 dividido 2, eso es 1. El 8 va a ser 2 por 2 por 2. O sea, 2 elevado al cubo. ¿Bien? Y el 12, vamos a dividir por 2, eso da 6. Dividido 2, eso da 3. Dividido 3, eso da 1. El 12 es 2 al cuadrado por 3. Entonces, vamos a comparar estos dos números. Y lo que dice la regla práctica es lo siguiente. Vamos a tomar todos los factores, todos los factores, los que tienen en común y los que no tienen en común. Tanto el factoreo del 8 como el factoreo del 12. ¿Cuáles tienen en común? El 2. El 2 lo tienen en común. Entonces el MCM va a ser el número 2, que es el factor en común, y lo voy a multiplicar por el factor que no es en común, que no tienen en común, que es el 3. Entonces voy a multiplicar el 2 por el 3. Pero un detalle con su mayor exponente. Entonces voy a agarrar el 3, como tiene el exponente 1, va a quedar así. 3, que ni lo voy a escribir porque 3 a la 1 es 3. ¿Bien? Pero ¿qué pasa entre el 2 al cuadrado y el 2 al cubo? Me voy a quedar con el 2 al cubo. Entonces va a ser, lo repito, los factores comunes y no comunes, que es el 3, pero de los comunes y no comunes me voy a quedar con el de mayor exponente. En este caso va a ser el 2 al cubo por 3. El 2 es el número que tienen en común y el mayor exponente entre 3 y 2 es 3. Y esto es 2 al cubo es 8 y 8 por 3 es 24. Como ya habíamos anticipado, buscándolo por tablas, es 24. Este método es muy útil para números ya un poco más grandes, porque vamos a ver un ejemplo un poquitito más grande. Por ejemplo, entre 20 y 30 vamos a buscar el mínimo común múltiplo. Voy a dividir por 2, esto da 10. 10 dividido 2, esto da 5. 5 dividido 5, esto da 1. El 20 lo voy a expresar como 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado es 4 por 5 es 20. Listo. Ahora el 30 dividido por 2, eso da 15. 15 dividido por 3, eso da 5. 5 dividido por 5, eso da 1. Listo. 2 por 3 por 5. Y ya encontré el factoreo del 30. 2 por 5 es 10 y 10 por 3 es 30. Está bien hecho. Entonces, volvemos a la regla práctica. ¿Qué dice el MCM en la regla que les doy en el apunte? Van a ser los factores comunes y no comunes, pero de todos ellos me quedo con el de mayor exponente. Entre el 2 y el 2 al cuadrado y el 2 a la 1 me voy a quedar con el 2 al cuadrado. Después tengo el 5, que es común, y después tengo el 3, que no es común a ninguno. Ahí encontramos el MCM. Hay que hacer esa puntita. ¿Bien? Esto es 2 al cuadrado es 4. 4 por 5, 20. Y 20 por 3, 60. Quiere decir que el MCM entre 20 y 30 es 60. Bien. El MCM es muy útil lo vamos a utilizar mucho cuando a futuro hagamos sumas o restas o tengamos que trabajar con números racionales, que no es un tema que estemos viendo ahora, pero lo vamos a ver en breve, en poco tiempo. Pero es muy útil, por ejemplo, para un ejercicio, por ejemplo, como que está en el libro, que dice que de una terminal sale un micro cada 15 minutos. Sale un micro cada 15 minutos y una combi cada 20 minutos.
y dice, si salieron a las 10 de la mañana juntos, a las 10 horas, pregunta a qué horas se volverán a coincidir que salgan juntos, ¿no? Entonces acá voy a hacer 15 más 15 más 15, lo puedo hacer así, o directamente puedo hacer el MCM entre 15 y 20, y ese numerito seguramente me va a resolver la cantidad de tiempo en el que estos dos, el micro y la combi, vuelven a coincidir. Y ese tiempo se lo sumo a las 10 horas y voy a saber a qué hora salieron. Es muy útil para este tipo de ejercicio, así que ya le dejo la pauta de cómo hacer el ejercicio número 64 del práctico. Bien, vamos a ver ahora lo que es el DCM, el divisor común mayor. Divisor común mayor entre dos números, por ejemplo, entre 24 y 18. El divisor común mayor entre dos números quiere decir que voy a buscar cuál es el número que va a dividir al 24 y va a dividir al 18, a ambos números, y el mayor de esos números, que divida a ambos. Porque, por ejemplo, el 2 es un divisor común, porque el 2 divide el 24, de hecho esto da 12, y el 2 divide el 18, y esto da 9. Entonces el 2 es un divisor, pero no es el mayor. Entonces tengo que buscar otro que no sea 2. Para ello tenemos también una regla práctica muy parecida a la del MCM, pero diferente. Tengo que factorear ambos números, así que los voy a factorear. Dividido 2, eso da 12. Dividido 2, eso da 6. Dividido 2, eso da 3. Y dividido 3, eso da 1. El 24 lo voy a expresar como 2 por 2 por 2 por 3. Y este 2 por 2 por 2 lo puedo expresar como 2 al cubo por 3. Ahí ya encontré el 24. Y el 18 lo voy a encontrar haciendo dividido 2, eso da 9. Dividido 2 ya no puedo, pero dividido 3 sí. Y esto da 3. Y 3 dividido 3, esto da 1. El 18 lo puedo expresar como 2 por 3 al cuadrado. Entonces, la regla práctica para encontrar el divisor común mayor va a ser la siguiente. La tienen ahí en el libro. Va a ser el producto de los factores, solamente los comunes, pero con su menor exponente. A diferencia de lo que era el MCM, que tomaba los comunes y los no comunes con el mayor exponente, en el DCM tenemos solo los factores comunes y me voy a quedar con el menor exponente. Entonces, cuando habla de factores comunes habla de la base, ¿no? Estamos hablando de la base. Y voy a agarrarme el exponente más chico. Entre 2 a la 3 y 2 a la 1 me voy a quedar con 2 a la 1. O sea, 2. ¿Bien? Y entre 3 a la 1 y 3 a la 2 al cuadrado me voy a quedar con 3 a la 1. 2 a la 1 es 2, 3 a la 1 es 3, 2 por 3 es 6. Quiere decir que el divisor común mayor entre 24 y 12 es 6. Quiere decir que 6 va a dividir al 24 y va a dividir al 18. Y de todos los posibles divisores de 24 y todos los posibles divisores de 28, el que tienen en común, pero es el mayor, es 6. Y de hecho, esto resuelve el ejercicio número 64b, que pregunta que si en una cartulina de 24 centímetros, voy a pasar por adelante, perdón, pregunta si una cartulina de 24 centímetros por 18 centímetros de alto, de 24 por 18, pregunta, vamos a repasar la pregunta, pero pregunta, ¿cuántos cuadrados, si de una cartulina de 24 centímetros de largo y 18 centímetros de altura se corta la menor cantidad de cuadrados iguales, cuántos cuadrados se cortaron? Entonces, para saber cuál es la menor cantidad de cuadrados iguales, primero, para que sean cuadrados tienen que tener
cada lado tiene que ser igual al otro, ¿no? Tiene que ser 1 por 1, o 2 por 2, o 3 por 3, o por 2 por 4, o 5 por 5, o 6 por 6. El cuadrado tiene que medir lo mismo de un lado que del otro. Entonces, yo voy a dividir al 24, pero tiene que ser el número que voy a dividir el 24 por el que voy a dividir el 24 tiene que ser el mismo número por el cual voy a dividir al 18. Y ese número quiero que sea el mayor, porque dice que necesito la menor cantidad de cuadrados. Si yo divido por un número muy chiquito, voy a tener muchos cuadraditos. Entonces, como quiere la menor cantidad de cuadrados posible, esos lados tienen que ser lo más grande posible. Para que sean más grandes los cuadrados. Cuanto más grandes sean los cuadrados que voy a recortar la cartulina, menos cantidad de cuadrados voy a tener. Es un planteo donde hay que pensar un poco en este ejercicio. Pero ya encontré el numerito por el cual voy a dividir entre 18 y 24. Voy a dividir por 6. O sea, va a tener que medir 6. Si yo la cartulina de 24 lo corto en sectores de A6, 6, 6, 6, 6. De este lado voy a hacer 4 cortes. 6 por 4 es 24. Y de este lado, si divido por 6, de este lado voy a hacer 3 cortes. Entonces, donde 1, ahí tenemos los cuadrados que me está pidiendo. Me está pidiendo la menor cantidad de cuadrados iguales. Bueno, la menor cantidad de cuadrados iguales van a ser 1, 2, 3 por 4, 12 cuadrados. 12 cuadrados de cada lado, 6 por 6. Bueno, este es un ejemplo de para qué sirve el divisor común mayor. Espero que les haya servido y con esto ya pueden hacer el práctico. Y bueno, mucha suerte, cuídense. Adiós, chau chau.